Hay un cansancio que no se explica con falta de sueño, un cansancio que aparece incluso en los días tranquilos, como si algo dentro de ti estuviera siempre en tensión. Te levantas, cumples con lo que tienes que hacer, sigues adelante. Desde fuera, tu vida parece normal, pero por dentro hay una sensación incómoda, persistente, como si estuvieras viviendo en automático. Haces planes, tomas decisiones, intentas cambiar ciertas cosas, y aún así, vuelves a sentirte en el mismo punto, confundido, desconectado, con la sensación de que algo no encaja, aunque no sepas exactamente qué. Tal vez te preguntas por qué te saboteas cuando algo empieza a ir bien, o por qué repites situaciones que juraste no volver a vivir, o por qué, incluso cuando logras lo que querías, no sientes plenitud. No es que no lo intentes, no es que no seas consciente, y no es que no quieras cambiar. Lo más inquietante es esto: sientes que una parte de ti empuja en una dirección, y otra parte tira hacia atrás, y cuanto más intentas controlarte, más agotado te sientes. Como si estuvieras sosteniendo una lucha silenciosa contigo mismo. Respira un momento. Observa si algo de esto describe exactamente lo que estás viviendo ahora. Porque si te reconoces en estas palabras, no es casualidad, no es debilidad, y tampoco es falta de propósito. Hay algo en tu historia que quedó sin ser mirado, algo que no desapareció, solo fue dejado de lado para que pudieras seguir funcionando. En este video vas a entender por qué esa parte que ignoras sigue influyendo en tus decisiones, en tus relaciones y en la dirección que toma tu vida. No desde teorías abstractas, sino desde una comprensión clara y profundamente humana. Y a medida que avancemos, vas a descubrir algo que puede resultar incómodo, pero también liberador. Porque lo que has estado evitando no es el problema, es la pista. Y cuando empieces a ver eso con claridad, todo lo que parecía confuso empezará a ordenarse de una forma distinta. Pero para llegar ahí, primero necesitamos entender por qué sigues chocando con los mismos patrones, incluso cuando haces todo bien. Ahí es donde realmente comienza este viaje. Hay algo especialmente desgastante en darte cuenta de que haces esfuerzo, y aún así vuelves al mismo lugar. Prometes que esta vez vas a actuar distinto, que no vas a caer en lo mismo, que ya aprendiste, y durante un tiempo parece que sí. Te observas más, piensas antes de decidir, te controlas. Pero entonces aparece una situación concreta, un tipo de conversación, una emoción conocida, y sin saber cómo, reaccionas igual que siempre. Después llega la pregunta silenciosa que pesa más que el error en sí. ¿Por qué volvía a hacer esto si sabía que no me hacía bien? Esa pregunta suele venir cargada de culpa, de decepción contigo mismo, de la sensación de que algo en ti no funciona como debería. Pero aquí hay una verdad que casi nadie dice con claridad. Los patrones no se repiten porque no quieras cambiar. Se repiten porque están cumpliendo una función que aún no has visto. Cuando algo se repite en tu vida, no lo hace para castigarte. Lo hace porque, en algún momento, fue la mejor forma que encontraste de adaptarte, de protegerte, de no perder algo importante. El problema es que sigues intentando cambiar el resultado, sin mirar la lógica interna que lo sostiene. Por eso la fuerza de voluntad no alcanza, porque estás luchando contra una respuesta automática que se formó antes de que pudieras elegir conscientemente. Hay decisiones que tomas desde el presente, y hay decisiones que se activan desde la memoria emocional, desde experiencias antiguas que dejaron una marca. No siempre eliges desde quién eres hoy. A veces eliges desde quién tuviste que ser, y eso explica por qué hay momentos en los que te traicionas sin entenderte. ¿Por qué dices que sí cuando algo dentro gritaba no? ¿Por qué te quedas donde ya sabes que no creces? ¿Por qué te alejas justo cuando algo empieza a ser real? No es incoherencia, es un mecanismo. Y mientras no lo reconozcas, va a seguir operando en silencio, disfrazado de decisiones racionales, de justificaciones lógicas,
de excusas que parecen tener sentido. Esto crea una sensación muy particular. Empiezas a desconfiar de ti, de tu criterio, de tu capacidad de elegir bien, y cuanto más dudas de ti, más poder le das al patrón. Respira un momento. Observa si hay algo en tu vida que se repite de esta forma. No como un error aislado, sino como una historia que cambia de escenario, pero no de final, porque ahí hay una clave importante. Los patrones no nacen de la nada. Se forman a partir de algo que quedó pendiente. Y para entender eso, necesitamos mirar un punto aún más profundo. El momento en que aprendiste que ciertas partes de ti no tenían espacio para existir. Es ahí donde la historia empieza a tomar forma. Hubo un momento, quizá más de uno, en el que entendiste que mostrarte tal como eras no era del todo seguro. No siempre fue algo evidente. A veces no hubo gritos, ni rechazo directo. Solo pequeños gestos que te fueron enseñando qué partes de ti eran bienvenidas y cuáles no. Aprendiste a leer el ambiente, a percibir cuando algo que sentías incomodaba, cuando una emoción era demasiado intensa, cuando una pregunta no debía hacerse, y poco a poco, sin darte cuenta, comenzaste a ajustarte. No fue una traición consciente a ti mismo, fue una forma de seguir perteneciendo, de no perder el vínculo, de mantenerte a salvo emocionalmente. Así nace una adaptación profunda. Una parte de ti se vuelve funcional, correcta, aceptable. Aprende a cumplir, a responder, a sostener, y otra parte queda en silencio. Tal vez fue tu enojo, o tu tristeza, o tu sensibilidad, o ese impulso interno que quería ir en otra dirección. No desapareció, solo entendió que no había espacio para expresarse. Pero cuando algo en nosotros no puede mostrarse, no se disuelve, se repliega, se esconde, y desde ahí empieza a influir. Aparece como tensión constante, como una sensación de estar siempre a medias, como una incomodidad que no sabes explicar, pero que te acompaña incluso en los momentos buenos. Esa parte silenciada no busca destruirte. No quiere sabotear tu vida. Quiere ser reconocida, pero como no fue escuchada cuando nació, aprendió a comunicarse de otra forma. No con palabras claras, sino con sensaciones, con impulsos, con reacciones que te sorprenden. Por eso a veces reaccionas de un modo que no coincide con la imagen que tienes de ti. Por eso te alejas cuando querías acercarte, o te quedas cuando algo dentro pedía irse. No es que no te conozcas, es que no siempre estás escuchando a todas tus partes. Y mientras sigas avanzando solo con la parte que aprendió a funcionar, la otra seguirá empujando desde dentro. No para castigarte, sino para recordarte que quedó algo pendiente. Aquí suele aparecer el miedo. El miedo a mirar hacia adentro y descubrir emociones que no encajan con la persona que aprendiste a ser. El miedo a aceptar que hubo una versión tuya que fue dejada atrás. Pero ignorar ese miedo tiene un costo silencioso. Te vuelve rígido, te cansa, te aleja de tu centro, porque vivir adaptado puede mantenerte estable, pero no te mantiene entero. Y mientras esa división interna siga activa, algo en ti va a seguir buscando una salida, una forma de ser visto, una forma de volver a participar. En el próximo punto vamos a mirar qué ocurre cuando esas partes no escuchadas empiezan a influir directamente en tus decisiones. Cuando ya no solo se sienten, sino que actúan. Ahí empieza a aparecer una incoherencia que muchos confunden con debilidad, pero que en realidad es una señal. Y es sobre esa señal que vamos a hablar ahora. Llega un punto en el que te observas desde dentro y algo no cuadra. No es que hayas cambiado por completo. Es que hay reacciones tuyas que te sorprenden. Dices cosas que luego no entiendes del todo. Aceptas situaciones que habías prometido no volver a aceptar. Te alejas de lo que dices querer, casi sin darte cuenta. Después aparece esa pregunta incómoda, dicha en silencio. ¿Por qué actué así si yo no soy así? Ese desconcierto suele venir acompañado de juicio. Te culpas, te exiges más control,
Te dices que deberías saber hacerlo mejor, pero lo que estás viviendo no es falta de conciencia. Es una señal de división interna. Cuando una parte de ti fue silenciada durante mucho tiempo, dejó de participar de forma consciente. No opina, no negocia, no espera permiso. Actúa. Actúa desde la memoria, desde antiguos reflejos, desde respuestas que un día fueron necesarias, pero que hoy siguen activas, sin actualización. Por eso hay momentos en los que haces algo y recién después te das cuenta, como si hubieras estado en automático, como si no hubieras estado del todo presente. Y esa sensación no es imaginaria. En esos momentos, no todas tus partes están alineadas. Una decide desde el presente, otra reacciona desde el pasado, y tú quedas en medio, intentando entender qué pasó. Esto crea una sensación muy particular. Empiezas a sentirte incoherente, a desconfiar de tus propias decisiones, a pensar que hay algo en ti que siempre termina arruinando las cosas. Pero esa incoherencia no es el problema, es el síntoma. El síntoma de que hay aspectos tuyos que no están siendo escuchados pero siguen influyendo, de que hay emociones, deseos o impulsos que no tienen espacio legítimo y por eso aparecen por los costados. Cuando una parte de ti no es reconocida, no desaparece, pierde cooperación. Y una parte que no coopera, interfiere. No porque quiera hacerte daño, sino porque no encuentra otra forma de existir. Aquí suele aparecer el cansancio profundo, el de tener que sostener una imagen, el de corregirte todo el tiempo, el de vivir atento a no fallar otra vez. Pero vivir en vigilancia constante te aleja de algo esencial. La coherencia interna no se logra controlando más, se logra integrando. Y para integrar primero necesitas ver con honestidad qué partes tuyas están actuando sin haber sido invitadas a la conversación. Si miras con atención, vas a notar algo importante. Estas reacciones no aparecen al azar, siguen un patrón, un recorrido. Ese recorrido se dibuja a partir de todo lo que evitaste sentir, decir o reconocer. Ahí empieza a formarse un mapa silencioso, un mapa que no señala errores, sino dirección. Y es ese mapa el que vamos a empezar a leer ahora. Hay algo que empieza a hacerse visible cuando observas con honestidad tus reacciones, tus bloqueos, tus impulsos. No aparecen de forma caótica. Siguen un orden, un recorrido interno que se repite con una precisión inquietante. Ese recorrido no está hecho de decisiones conscientes, está hecho de emociones evitadas. Cada vez que no dijiste lo que sentías, cada vez que te obligaste a seguir cuando algo dentro pedía parar, cada vez que minimizaste una incomodidad para no incomodar a otros, algo se fue acumulando, no como un recuerdo claro, sino como una dirección interna. Lo que evitas sentir no desaparece. Empieza a organizar tu vida desde atrás. Empieza a influir en lo que eliges, en lo que toleras, en lo que persigues y en lo que abandonas antes de tiempo. Por eso, si miras con atención, vas a notar que tus decisiones no son tan libres como crees. Hay caminos que siempre te atraen, situaciones que se repiten con distintos nombres, relaciones que cambian de rostro pero no de dinámica. No porque estés fallando, sino porque hay algo en ti buscando el mismo punto una y otra vez. Ese punto no es el error, es el origen. La vida no te empuja hacia lo que ya integraste, te empuja hacia lo que quedó pendiente. Por eso hay emociones que regresan con insistencia, no para molestarte, sino para señalar algo. Tal vez evitas sentir enojo porque aprendiste que el enojo rompe vínculos, y terminas rodeado de situaciones donde te sientes constantemente invadido. Tal vez evitas sentir tristeza porque creíste que era debilidad, y vives con una sensación crónica de vacío. Tal vez evitas sentir deseo propio porque te adaptaste demasiado, y avanzas sin dirección real. Nada de eso es casual. Cada emoción evitada se convierte en una coordenada, y juntas forman un mapa que no te lleva hacia lo cómodo, sino hacia lo verdadero, un mapa que señala con precisión quirúrgica dónde perdiste contacto contigo mismo.
Cuando no lees ese mapa, la vida se encarga de hacerlo visible a través de experiencias, no como castigo, sino como insistencia. Por eso cuanto más intentas evitar ciertas sensaciones, más presentes se vuelven en forma de situaciones externas, como si algo en ti dijera, mírame aquí. Este es un punto clave, porque mientras sigas interpretando estos patrones como fallos personales, seguirás luchando contra el mensaje. Pero cuando empiezas a leerlos como señales, algo se reorganiza dentro de ti. Empiezas a notar que lo que más te incomoda no es aleatorio, que hay una inteligencia silenciosa operando, una lógica que no busca destruirte, sino devolverte partes perdidas. Respira un momento. Observa qué emoción aparece con más resistencia en tu vida, no para juzgarla, solo para reconocerla, porque ese es el punto exacto donde el mapa se vuelve más claro, y lo que ese mapa señala no es un problema que debas eliminar, es una dirección que empieza a tomar forma. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si lo que evitas sentir está marcando el camino, ¿qué tiene que ver todo esto con tu propósito? Eso es lo que vamos a revelar a continuación. Hay una emoción que muchos intentan corregir, eliminar o justificar cuanto antes. La frustración, esa sensación incómoda de estar dando vueltas, de esforzarte y aún así sentir que no avanzas como esperabas. Desde fuera, la frustración suele verse como un problema, como señal de que algo salió mal, de que elegiste mal, de que no eres suficiente o no estás haciendo lo correcto. Pero cuando miras más de cerca, la frustración no aparece donde todo está muerto, aparece donde todavía hay vida. Te frustras porque algo en ti quiere más verdad, más coherencia, más sentido. Si no hubiera nada importante ahí, no dolería, no insistiría, no volvería una y otra vez. La frustración surge cuando hay una distancia entre lo que estás viviendo y lo que internamente sabes que podrías estar viviendo. No siempre sabes explicarlo, pero lo sientes. Sientes que estás usando solo una parte de ti, que hay capacidades, impulsos, intuiciones que no encuentran salida, que estás cumpliendo, pero no encarnando. Y eso genera tensión. Esa tensión no es un castigo, es una señal de desalineación. Muchas personas intentan resolverla cambiando de trabajo, de relación, de ciudad. Buscan afuera algo que en realidad está señalando hacia adentro. Porque la frustración no te pide que escapes, te pide que escuches. Escuchar qué parte de ti no está siendo utilizada, qué impulso fue postergado demasiadas veces, qué verdad interna fue adaptada para encajar. Por eso hay frustraciones que no se resuelven con descanso, ni con distracción, ni siquiera con éxito externo, se resuelven con honestidad. Cuando empiezas a mirar tu frustración sin querer silenciarla, algo cambia. Empiezas a notar patrones, temas que regresan, deseos que nunca se fueron del todo. Y ahí aparece una comprensión nueva. Lo que te frustra no es lo que te falta, es lo que estás conteniendo. Tu verdadera dirección no siempre se manifiesta como entusiasmo. A veces, se manifiesta como incomodidad persistente, como la sensación de estar en el lugar equivocado, aun cuando todo parece correcto, como el impulso de romper con algo que ya no resuena, aunque no sepas qué vendrá después. Ese impulso no es impulsividad, es orientación interna. La vida no siempre te empuja con claridad. A veces te presiona desde dentro hasta que ya no puedes ignorar lo que pide ser vivido, y cuanto más reprimes esa presión, más se convierte en frustración. Pero cuando empiezas a leerla como un mensaje, deja de ser un peso. Se vuelve brújula. Respira un momento. Observa qué es lo que más te frustra hoy, no para corregirlo, sino para escucharlo. Porque en esa frustración hay una pista directa sobre la dirección que tu vida intenta tomar. Una dirección que no nace del deber, sino de la coherencia interna. Y aquí llegamos a un punto delicado, porque entender la dirección es una cosa, pero permitirte integrarla es otra muy distinta. Eso implica enfrentar un miedo profundo,
el miedo a dejar de ser quien aprendiste a ser. Y es sobre ese miedo que vamos a hablar ahora. Hay un miedo del que casi nadie habla con honestidad. No es el miedo a fracasar, tampoco es el miedo a equivocarte otra vez. Es el miedo a descubrir que, si escuchas de verdad lo que llevas dentro, ya no podrás seguir siendo quien aprendiste a ser. Porque cambiar decisiones es difícil, sí, pero cambiar identidad es mucho más profundo. Cuando empiezas a sentir con claridad hacia dónde te empuja la vida, algo en ti se resiste. No porque esa dirección sea incorrecta, sino porque amenaza una versión de ti que fue construida con esfuerzo, sacrificio y adaptación. Esa versión que aprendió a ser fuerte, a no molestar, a cumplir expectativas, a sostener roles. Esa versión no es falsa, fue necesaria, te ayudó a sobrevivir, te dio estructura, te permitió avanzar cuando no había otra opción. Pero llega un punto en el que esa misma estructura empieza a quedar pequeña. Y ahí aparece el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perder vínculos, miedo a no saber quién ser sin esas máscaras conocidas, miedo a abrir una puerta y no poder volver atrás. Por eso muchas personas sienten la dirección interna, pero no la siguen, la entienden, la intuyen, la rozan, y luego vuelven a lo conocido. No por cobardía, sino porque soltar una identidad duele más que sostener una frustración conocida. Hay una lealtad silenciosa operando, lealtad a quien fuiste, a quien otros necesitaron que fueras, a la versión que te dio seguridad cuando no la había. El problema no es esa lealtad, el problema es confundirla con verdad, porque cuando te aferras a una identidad que ya no te representa, algo dentro de ti empieza a apagarse, no de golpe, sino lentamente. Empiezas a vivir con menos energía, con menos presencia, con menos sentido, y cuanto más te alejas de lo que pide emerger, más fuerte se vuelve el llamado interno, no como claridad, sino como ansiedad, como cansancio existencial, como una sensación de estar traicionándote en silencio. Este es uno de los puntos más delicados del camino, porque no se trata de destruir lo que fuiste, se trata de agradecerlo y permitirte ir más allá. Integrar no es rechazar tu historia, es dejar de usarla como prisión, y solo cuando empiezas a soltar la necesidad de seguir siendo quien eras, algo nuevo puede organizarse dentro de ti. No como caos, sino como coherencia. Pero todavía queda una pieza clave, porque incluso cuando el miedo es visto, algo más necesita ocurrir para que la vida empiece a alinearse de verdad. Y eso no tiene que ver con valentía externa, sino con una integración silenciosa que cambia todo desde dentro. Es ahí donde vamos a entrar ahora. Hay un momento muy particular en este proceso. No es espectacular. No viene acompañado de certezas absolutas ni de grandes decisiones externas. Es más silencioso que eso. Empieza cuando dejas de pelear internamente con lo que sientes. Cuando ya no intentas corregirte todo el tiempo. Cuando bajas la guardia frente a ti mismo. No porque todo esté resuelto, sino porque algo dentro deja de resistirse. En ese punto, ocurre un cambio sutil pero profundo. Las decisiones empiezan a sentirse menos forzadas. Las elecciones dejan de ser un campo de batalla, no porque sepas exactamente a dónde vas, sino porque ya no te traicionas en el camino. Cuando integras lo que antes evitabas, ya no necesitas compensar, no necesitas justificar tanto, no necesitas convencerte. Empiezas a decir que no sin culpa excesiva, a decir que sí sin ansiedad, a quedarte donde hay verdad, incluso si no hay garantías. La vida externa no cambia de inmediato, pero tu forma de estar en ella, sí. Y eso lo transforma todo. Las relaciones se vuelven más claras. Algunas se profundizan, otras se diluyen sin drama. No porque te vuelvas frío, sino porque dejas de estar dividido. Empiezas a notar que muchas de las situaciones que antes te atrapaban ya no tienen el mismo poder, no te provocan igual, no te arrastran igual, porque ya no encuentran el mismo punto interno al que aferrarse. Cuando una parte tuya deja de estar excluida,
La energía que antes se iba en sostener el conflicto queda disponible. Disponible para crear, para elegir, para avanzar con más presencia. Esto no es perfección, es coherencia. Y la coherencia tiene un efecto muy concreto. Reduce el ruido interno, ese ruido que te hacía dudar de todo, que te mantenía en alerta constante, que te hacía sentir que siempre faltaba algo. Cuando el ruido baja, algo se acomoda. Empiezas a escucharte con más claridad, a percibir cuándo algo es un sí real y cuándo es solo una repetición del pasado. Aquí muchas personas se sorprenden, porque esperaban sentir euforia, y lo que sienten es calma. Una calma extraña al principio, como si no estuvieras acostumbrado a vivir sin conflicto interno permanente. Pero esa calma no es vacío, es espacio. Espacio para que algo más auténtico tome forma, para que la vida deje de sentirse como una serie de reacciones y empiece a sentirse como una respuesta consciente, no porque controles todo, sino porque estás presente. Y cuando estás presente, las decisiones no nacen del miedo ni de la adaptación, nacen del alineamiento. Pero aún falta cerrar el círculo, porque todo este proceso apunta hacia algo más profundo que bienestar emocional. Apunta hacia sentido, hacia eso que muchos buscan afuera, sin saber que solo se revela cuando dejas de huir de ti. Y es ahí donde llegamos al último punto, donde todo lo que hemos visto empieza a encajar. Finalmente, todo lo que parecía fragmentado empieza a formar una sola imagen, no como una respuesta intelectual, sino como una comprensión que se siente en el cuerpo. Te das cuenta de que el propósito nunca estuvo escondido en algo lejano, ni en una misión grandiosa, ni en una versión ideal de ti que aún no alcanzas. Siempre estuvo aquí, esperando a que dejaras de huir. Huir de ciertas emociones, huir de verdades incómodas, huir de partes tuyas que no encajaban con la historia que aprendiste a contar sobre ti mismo. El propósito no aparece cuando te esfuerzas más, aparece cuando te vuelves íntegro, cuando ya no necesitas sostener una identidad que te aprieta, cuando te permites sentir sin corregirte, cuando dejas de dividirte entre lo que deberías ser y lo que realmente eres. En ese punto, algo se alinea sin ruido, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque deja de ser contradictoria. Empiezas a caminar con una sensación distinta, no de certeza absoluta, sino de coherencia interna. Y esa coherencia cambia la forma en que todo se organiza. Las decisiones, los vínculos, la dirección, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no te abandonas en el proceso. El propósito no es un destino al que llegas, es una forma de estar presente en tu propia vida. Una forma de responder desde lo que integraste, no desde lo que negaste. Por eso, cuando dejas de ignorar lo que evitabas sentir, algo se libera. No como euforia, sino como sentido. Un sentido silencioso, profundo, estable. Respira y observa lo que queda ahora dentro de ti. Tal vez no haya palabras claras, pero hay una sensación. La sensación de que algo encajó. Y si eso ocurrió, aunque sea un poco, este viaje ya cumplió su función. Porque a partir de aquí, la vida ya no te empuja desde el conflicto, te invita desde la verdad. Y es en ese instante, cuando el silencio se vuelve luz.